danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana con 36 minutos y Mainaya, Guayacuna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncapas. ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, al informativo Willaricui, edición que corresponde a hoy, 26 de abril del año 2024. ¿Cómo están? Nosotros, por supuesto, prestos, listos para llevar adelante la presente emisión, llegando hasta sus hogares a través de los 810 de la amplitud modulada, los 102.7 de la FM y, por supuesto, estamos repitiendo nuestra señal en Coyurqui, Cotabambas y el distrito de Tambobamba. Además, llegamos, por supuesto, por la poderosísima señal de los 810 hasta Chumbivilcas y Paruro. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este horario. ¿Cómo están? Les saluda William Guamán y, por supuesto, ya está con nosotros nuestro colega Javier Chejia para llevar adelante el informativo Willaricui. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás, amigos oyentes de Surf? ¿Y cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos y prestos para compartirles información de interés para ustedes. Mañana friolenta, alichanta chiripacamushan, puyumushan. Aún va a haber precipitación pluvial al parecer, William. ¿Qué dice el Cenami? Vamos a ¿sí? revisar más adelante el Cenami porque creo que todavía va a haber lluvias, como dices, porque el cielo, ahora por ejemplo tenemos un cielo nublado acá en las alturas de Chalhuahuacho. 6:39, hablando del tiempo, amigos oyentes, el pronóstico nos indica una mínima de 4 grados, una máxima de 19 grados centígrados, la dirección del viento de norte a sur a 7 kilómetros por hora, la humedad está en un 81%, sensación real de temperatura 6 grados, también la probabilidad de precipitación pluvial en el transcurso del día solo es del 40%, el amanecer de la salida del sol fue a las 5 de la mañana con 58 minutos, mientras tanto la puesta del sol será a las 17 horas con 36 minutos. Perfecto, así se está comportando el clima en nuestra provincia, región y el país. Bueno, hay que abrigarse bastante, siempre la recomendación a través de nuestro medio de comunicación. Y ayer íbamos en horas de la mañana, mi estimado Javier, hacia Tambobamba. Bueno, ayer teníamos cielo ciertamente despejado y ya se veía en las alturas ahí por Arcos Ayachina. Sí. Labra ya había helada. El Mira, cielo, bueno, los cerros ahí estaban ya de blanco, ¿no? Vestidos de blanco en algunos lugares, entonces quiere decir que el clima ya está entre, digamos, lluvias y ya las heladas. Y justamente en quechua ese término se le conoce como coparamoscaña, dicen, ¿no? Bueno, ya cuando ya caen las primeras heladas, ¿no? Que todavía no son tan fuertes. Sí, pues, son ligeras, ¿no? Ligeritas. Bueno, estamos tratando de revisar justamente la página del Cenami, William. No hay información en relación a precipitaciones pluviales ni tampoco a presencia de heladas en el sur del país. Lo que sí se habla, William, y la información que están compartiendo a través del Cenami es los altos índices de radiación ultravioleta que se registran no solo, digamos, en el norte del país, en el sur los índices superan, digamos, los niveles habituales. Por lo que, lógicamente, la recomendación, mis amigos oyentes, es que en el transcurso del día, pues bueno, uno tiene que utilizar un sombrero de ala ancha de preferencia. Bueno, sí, ahí está la recomendación, porque estas informaciones parecían venidas del futuro, ¿no? Antes leíamos algo de información con respecto a la radiación,
que se estaba originando en diferentes puntos ya a inicios y ahora es una realidad. El sol es cada vez más fuerte. Esto origina daños a la piel, a la salud de la población, y nosotros tenemos que contrarrestar este tema, sobre todo con nuestros niños, nuestros jóvenes. Atención, chicos que están yendo al colegio y a la escuela, lleven por favor su sombrerito, y los papás tenemos esa responsabilidad también de mandarles con sombrero o gorrito, porque el sol en la formación, en los momentos de esparcimiento que tienen los niños, tienen que portar su sombrero, porque el sol cada vez está más fuerte, la radiación se ha incrementado considerablemente en comparación a años pasados. A cuidar nuestra salud. 6:42 amigos oyentes. En el plano local, prácticamente, por no decir en todas las municipalidades a nivel nacional, el día de ayer han hecho el reconocimiento correspondiente a la labor, al trabajo que desarrollan los serenos en cada localidad. El caso del distrito de Chalhuahuacho, fueron reconocidos por el Día del Sereno Municipal con un acto especial presidido incluso con la participación del profesor Luis Iván Cruz Puma y acompañado por regidores, miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, conocido como el CODISEC. Durante la ceremonia se realizó el izamiento del pabellón nacional y de la bandera del distrito de Chalhuahuacho, seguido de un desfile. Este evento destacó la labor vital de los serenos municipales, quienes garantizan la seguridad y tranquilidad de nuestras diferentes arterias en el distrito de Chalhuahuacho. Nos parece muy bien, hay que reconocer la labor de los hombres, digamos, de serenazgo, hombres y mujeres que cumplen un rol importantísimo en el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, de alguna forma contrarrestan el tema delincuencial, si bien es cierto no tienen las funciones, digamos, de la Policía Nacional del Perú, pero contribuyen y ayudan a este propósito. Un gran abrazo. Ayer estuvieron siendo homenajeados en varias municipalidades, sí, pues, ¿no? Hubo ceremonias con respecto a al homenaje que merecen y el reconocimiento a los serenos en cada una de las municipalidades. 6:42. Mientras tanto, decomisan mineral e equipos de labor minera en Pocohuanca. Incautan, la incautación total está valorizado en, escuche bien, en $500,000 de soles aproximadamente. Mina subterránea de cobre está con una medida de paralización temporal. Normalmente, ¿qué insumos, Javier, llevan? Explosivos, combustible también, ¿no? Sí, pues. Bueno, y esto, como dice ahí la información, son equipos y materiales que están bordeando incluso para esta mina pequeña, de $500,000 de soles aproximadamente. Y vemos también que utilizan bastante rollizo de eucalipto, ¿no? Uh-huh. En algunos lugares, seguramente por amparo, por recomendación y también porque tiene conocimiento las entidades respectivas del Ministerio de Agricultura, se está deforestando algunos lugares, ¿no? En nuestra provincia, y también hemos visto por Paruro, ¿ah? Sí, pues, William. Y un poquito para comentarte sobre esta información, este ha sido un trabajo conjunto para combatir la minería ilegal y la contaminación ambiental. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, Apurímac, junto con el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Apurímac y la Dirección Regional de Energía y Minas, DREN Apurímac, llevaron a cabo un operativo policial en la Quebrada Parca, distrito de Pocohuanca. Durante el operativo se contactó una labor minera subterránea recientemente trabajada. Se incautaron varios equipos y materiales, incluyendo 7 carritos mineros, una ventiladora, un generador eléctrico industrial de la marca CAT, un tablero de control eléctrico, un pulmón de aire de 1602, también justamente para casos de minería, amigos oyentes, entre otros equipos. El Ministerio Público dispuso la incautación de los bienes y ha iniciado las diligencias correspondientes. Bueno, y anteriormente lo habíamos manifestado, por ejemplo, si tú te vas hacia el lado de Chumbivilcas, hay muchos cerros que están siendo deforestados, prácticamente removidos, incluso los residuos los desechan hacia el río. Absolutamente nadie dice nada,
con respecto a este tema, porque es minería ilegal, informal y por supuesto desarrollan su actividad sin ningún control. Bueno, eso también hay que tomar atención, al margen, digamos, del tema de las incautaciones que también hace su labor. Naturalmente la Policía Nacional del Perú, ya que nuestra región Apurímac no está libre de este tema, porque por el lado de Progreso, Grau, también se tiene cantidad de minería ilegal. Vamos Se con le el dice, detalle ¿no? más. Minería artesanal le dicen, ¿no? Pero en realidad es minería ilegal, amigos oyentes. No Porque, tributan, pues. sí, pues, Sí. Y muchas veces, por ejemplo, en el lado de la provincia de cusqueña de Chumbivilcas, pues bueno, genera incluso no solo, digamos, entre comillas, trabajo para otras personas, sino que no hay, digamos, la empleabilidad correspondiente, William, porque a estas claro. personas no se le da un contrato como debe No ser. tiene seguro. No se les ofrece seguros, no hay ninguna garantía, digamos, de salubridad en el propio trabajo. Incluso se genera lo que viene a ser la prostitución, la trata de personas, una infinidad de cosas negativas que trae este tipo de labores. Lo único que le dan es su coca y su alcohol, como EPP. Sí, pues. Así, lamentablemente está así la minería ilegal. Bueno, eso se tiene que tomar atención, porque la persona humana es la que cuenta para este tipo de actividades. Entonces no tienen pues ningún equipo de protección Le comento, personal. William, en Chumbivilcas, por ejemplo, hay una persona que tiene una labor, así le conocen, ¿no? Una labor, pues va rodeado, incluso con los cuales trabajan estas personas ya son, pues bueno, bastante considerables y ya tienen seguridad particular, seguridad privada, y uno fácil los puede identificar porque incluso son de otra nacionalidad. Da temor en la población que no se dedica a este tema. Sin importarles nada el tema ambiental, ¿no? El tema de seguridad, el tema de salud ocupacional. Bueno, así está la situación. Bueno, y las autoridades tienen que poner atención sobre este tema. Es lamentable lo que pasa con la deforestación y realmente toda la remoción que ha recibido pues los diferentes cerros allá en Chumbivilcas. Uno transita por ahí, antes veía un poco de naturaleza, ahora ya no. Vamos con más informaciones. Atención, amigos oyentes, es importante destacar también, hay una información a nivel nacional, precisamente hay una agencia que ha rebajado la calificación crediticia del Perú debido a la incertidumbre política que limita el crecimiento. La agencia calificada señala que un Congreso fragmentado y el limitado capital político del gobierno pesan sobre la confianza de las inversiones privadas y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento. Entonces, las decisiones políticas, el factor político, la situación como estamos viviendo en esta coyuntura, hacen de que las inversiones se vayan. Y ello, ¿qué pasa con ello? La consecuencia es que no hay crecimiento económico, no tenemos oportunidades laborales y no se dinamiza para nada la economía en el interior y en el país en general. Entonces hay que tomar atención con respecto a la crisis política que en el momento estamos atravesando. 6:50, amigos oyentes, vamos de lleno a ingresar al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, viernes 26 de abril de 2024, fin de semana. Señor William, el cuerpo lo sabe, sí, a esta altura podemos afirmarlo. Jueves, Javier. Jueves, no, viernes, William. Hoy es Fin de viernes. semana, por favor, William. Estamos retrasados, fin de pues. semana. Y el cuerpo lo sabe definitivamente. La previa. Ya necesitamos un descanso. Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana, amigos oyentes. Y la montaña que subes parece cada vez más imponente si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Reiteramos la frase de la semana: si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. 6:51, revisamos la historia. Para el día de hoy, mucha atención, se recuerda el Día de la Secretaria.
Vamos a ver qué celebramos también el día de hoy. Hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. En el año de 1847, el gobierno de Bolivia rompe todo tráfico personal. Así es, amigos oyentes, de correo y diplomático con el Perú debido a los constantes enfrentamientos por los límites tripartitos con el Brasil, Perú y Bolivia. Y en el año de 1966, la poderosa escuadra de España llega a la isla San Lorenzo en Lima con el fin de recuperar sus colonias perdidas. 6 días después se produciría el combate del 2 de mayo, donde fueron derrotadas las fuerzas españolas. En el año de 1968, representantes de Chile y Perú suscriben un acta para determinar la ubicación del hito número 1 de la frontera común. En 1986, Kepler en Chernobyl, el norte de Ucrania. Bueno, esto precisamente arrojó pues a la atmósfera una radiación equivalente a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos. Sohtaros tutamantan ñapes cachunca ishki yupay ñoña llaqtamasicona allichanta pistioco son chiripacamullame pollo y a la mosca. Mucha atención, este es el recuento de nuestros principales titulares. Vamos a los titulares, amigos oyentes. En una destacada iniciativa minera, Las Bambas ayer entregó instrumentos musicales a la institución educativa de Récord Jonjaja, el mismo que servirá para el desarrollo continuo de la psicomotricidad de los estudiantes con la práctica de los instrumentos. De esta forma, Las Bambas cumple con sus compromisos con las comunidades. Los padres de familia, junto también a los representantes de la comunidad de Récord Jonjaja y también los docentes junto a sus estudiantes, agradecieron esta importante iniciativa de parte de la empresa minera Las Bambas, que contribuye al fortalecimiento de la educación en esta localidad. Sin duda, esto fortalece a la psicomotricidad y también a la labor alterna del tema académico en los niños y jóvenes de esta institución educativa. Más titulares, atención, y en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los días 24 y 25 de este mes de abril, Minera Las Bambas organizó la feria de los 12 riesgos fatales junto a sus socios estratégicos, donde desarrollaron actividades para concientizar y prevenir los accidentes en el lugar de trabajo y fuera de ella. 6:53 minutos. Hoy viernes 26 de abril, en el área de convivencia escolar de la UGEL Cotabambas lanzará la estrategia Tukuipuri Yanapajkuna, dice, estrategia que beneficiará a estudiantes, padres de familia y docentes de toda la provincia. ¿Cómo se traduce ese término, mi estimado Javier? Tukuipuri Yanapajkuna. Tukuipuri, el que camina por todo lugar. Claro, para los que Yanapajkuna, para los que ayudan. Sí, pues. Bueno, un poco complicado este término. A ver, vamos a ver de qué se trata en adelante. Bueno, y hoy todo el barrio de Virgen de la Natividad del distrito de Coyurqui estarán atentos porque se va a realizar la campaña de actualización de la calificación socioeconómica o clasificación, en este caso socioeconómica. Para el mismo deben portar su DNI de todos los integrantes del hogar y el recibo de luz. La Gerencia de Desarrollo Humano y Programas Sociales Municipales, Unidad Funcional CISFO y también ULE están comunicando a los beneficiarios de los distintos programas sociales Juntos, Pensión 65, Contigo, FICE, INAVIP, CIS, Beca 18, entre otros, para esta campaña. 6:54. Mientras tanto, la institución educativa integrada de Fuerabamba está desarrollando los Juegos Escolares Deportivos 2024, fase institución educativa de carácter inicial, secundaria, primaria. Se invitan a los padres de familia, población en general, a formar parte de esta importante actividad. El día de ayer, con la participación de los padres de familia, se reconoció también la participación de los docentes de los 3 niveles. Mientras tanto, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, Proyecto y de Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana, organizó 2 talleres de capacitación como parte de sus actividades de proyección social, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta a las juntas vecinales y rondas campesinas del distrito de Mara.
6:55, amigos oyentes, mucha atención. En el plano regional en Apurímac, a través de Ordenanza Regional número 08-2024, Apurímac CR, se declara el próximo lunes 29 de abril como feriado no laborable, pero recuperable, con el propósito de promover la actividad turística durante las celebraciones del 151 aniversario de creación política de la región de Apurímac. Bueno, así está la situación entonces de este feriado, 29, ¿no? Sí, lunes 29. Sí, Nacho, feriado. Bueno, a nivel de toda la región, supongo, ¿no? Público. Sí, pues. Bueno. Usted va a tener que seguir trabajando. Buen provecho para los que trabajan en el sector público. Mientras tanto, la Contraloría General de la República está advirtiendo riesgos en una obra de saneamiento básico, que esto en San Jerónimo, debe ser en Andahuaylas. Está valorizada en 5 millones y fue ejecutada durante gestión del exalcalde Percy Godoy. Vamos con más información. Más de 1,5 millones de sacos con mineral, equipos y diversos implementos valorizados en casi $500,000 de soles fueron decomisados durante un operativo conjunto realizado en el sector de Quebrada Parca, comunidad de Pocohuanca, esto en Aymaraes. Bueno, ampliando este titular en Andahuaylas San Jerónimo, se viene ejecutando además la construcción de una represa correspondiente a otro proyecto hídrico, por lo que la Contraloría General de la República advirtió que en la zona principal, sobre todo de captación de agua, y este otro proyecto se encuentra algunas irregularidades, por lo cual el servicio de dotación de agua también potable sería interrumpido y afectaría el correcto funcionamiento del mismo. Vamos con más información. En Apurímac, compras alcanzaron 6.5 millones de soles a través de catálogos electrónicos de Perú Compras. A nivel nacional, Apurímac ocupa el puesto número 13 en el ranking de contrataciones a través de la plataforma de Perú Compras. Especialistas llegaron a Andahuaylas para brindar charlas charlas logísticas del Estado y emprendedores locales. Más titulares, atención amigos oyentes, y la suboficial de la Policía Nacional del Perú, Nicole Aurora Mesia Castro, reportada como desaparecida desde el jueves 18 de abril, esto en Lima, fue encontrada en la ciudad del Cusco, confirmó esta mañana el general, o ayer, de la Policía Nacional del Perú, Julio César Becerra Cámara, jefe de la región policial del Cusco. Extrañas circunstancias, ¿no? Porque al final la reportaron como desaparecida y luego en un parquecito ahí en la ciudad imperial ella estaba tranquilamente sentada, ¿no? Bueno, ahora hay diferentes formas de comunicarse incluso con los familiares. ¿Y cuál fue la razón? ¿Temas sentimentales o...? No se sabe hasta la fecha cuál ha sido la situación por la cual la señorita en mención desapareció. Es que tiene algunas alteraciones, ¿ah? Dice que estaba un poco perdida la suboficial. Vamos, en Arequipa, amigos oyentes, familiares de médico desaparecido piden levantamiento de las comunicaciones. Familiares y amigos de médico César Falén, desaparecido hace 5 meses en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, protestaron frente a la División de Investigación Criminal para acelerar el levantamiento de las comunicaciones. Mientras tanto, en Puno, atención, delincuentes roban instrumentos musicales y dinero en efectivo de vivienda de un artista en Juliaca. El denunciante, entre lágrimas, refirió que los ladrones entraron a su vivienda ubicada en la urbanización Villa América de la ciudad de Juliaca. Se han llevado todos los instrumentos. Imagínate. Por otra parte, soldado fue detenido dentro del cuartel de Puno con un celular robado. El agente Aldair, de iniciales TP, de 22 años, interpuso una denuncia en la comisaría señalando que fue víctima de robo de su celular por parte de 4 sujetos en las inmediaciones de la avenida costanera de la ciudad de Puno. Mochasueldos, el Poder Judicial programó para el martes 30 de abril la denuncia de requerimiento fiscal de levantamiento del secreto de las comunicaciones contra la congresista de Alianza para el Progreso, Magali Ruiz Rodríguez, acusada de recortar el salario de uno de sus trabajadores. Los famosos mochasueldos. Hablando de eso, Fiscalía vuelve a allanar casas y oficinas del congresista Raúl Doroteo por el caso mochasueldos. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, y del Ministerio Público llegaron a los inmuebles del congresista Doroteo ubicado en Surco y Pisco. No entiendo a qué clase de gente hemos elegido realmente. ¿Cómo? Si ellos tienen su capacidad económica, pues ganan su sueldo,
Lo decía Terrible, ¿eh? nuestro buen amigo Aquiles Abarca. Raracasca al cocuna. A pesar de que tienen su comida, decía, ¿no? En relación a su salario, siguen tratando de buscar más ingresos económicos. Así están los congresistas. Atención, amigos oyentes, y el ministro de Economía y Finanzas, José Artista Arbildo, informó que este miércoles que solicitarán facultades legislativas al Congreso de la República para aplicar el impuesto general a las ventas IGB a los servicios de streaming. Ahí está, por ejemplo, su paquete de Netflix le van a cobrar un adicional. El paquete que tiene Gonzalo Wirce de Star Plus va a tener que pagar un adicional. Muy bien, 7:01, amigos Yo tengo oyentes. Disney Plus. Disney, tengo también mi paquete de hay un paquete ahí nuevo que apareció, no recuerdo el nombre, pero bueno, o sea, entonces todos estarían afectos a un tema de impuesto, pues, ¿no? De parte de precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas que está viendo este tema. El monto que van a tratar de recaudar tampoco es, digamos, muy considerable, ¿ah? Pero bueno, ahí están las iniciativas de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 7:03, amigos oyentes, escuche bien, más del 90%, quizás usted está en este porcentaje, dice que más del 90% de peruanos están en contra de que condenados por homicidio postulen a la presidencia, aunque hayan cumplido sentencia, según reciente encuesta de Ipsos, da cuenta de rechazos de los peruanos porque sentenciados por homicidio que hayan cumplido sus condenas puedan postular a la presidencia de la República. Pero ya sabemos, pues, amigos oyentes, quienes postulan al Congreso, a la presidencia, son los mismos, están dando vueltas. Se eligen en un momento, obtienen lo mejor de repente en su representación, sea en el Ejecutivo o en el Poder Legislativo, hacen una pausita, y ni siquiera mucha pausa, porque son asesores ahorita de este Congreso, muchos excongresistas, vuelven a la palestra, vuelven a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, así está. O sea, ¿y qué transparencia podemos exigir si los mismos dan vueltas en el factor político? Normalmente cada político no ha trabajado en una entidad pública o privada bajo un régimen, ¿no? O de repente no ha sido un gerente o un líder, porque ellos normalmente no tienen tiempo, pues, para actividades proselitistas, políticas. Y nosotros, los ciudadanos, ¿qué elegimos? Lo peor, pues, lo peor. Lo peor de lo peor, vueltas y vueltas como moscardón. Sí, pues. Vamos con más información. 7:03, amigos oyentes. El Perú es el país de la región que menos confía en su presidente, según el Barómetro de Américas. Según la última encuesta del Barómetro de las Américas, que mide el pulso de la democracia en los países del continente, escuche bien, solo el 10% de los peruanos confía en su presidente. Además, en este estudio que se evaluó en 26 países de América, la confianza de los peruanos en el Congreso también se encuentra en su punto más bajo, solo con el 7%. Bueno, así está la situación de la confianza que uno le debe dar a su gobierno. Solo tenemos 7% de confianza a la dignataria de la nación, a la presidenta. A los congresistas, 7%, mientras tanto que a la presidenta 10%. Bueno, ahí está. ¿Qué tal las cifras, no? Bueno, es la continuidad también son del gobierno históricos, ¿no? Del lapicito, pues, ¿no? Sí, es pues. su gente también ahí. Y entre ellos también se escudan. ¿Acaso no sabemos lo que pasa en el Congreso? Bueno, vamos con más titulares. Si hubiera sido otra quizás la situación, la presidenta por este tema de los Rolex ya hubiera sido vacada. Claro, ahí hay favores intereses, políticos, pues no todos quieren llegar hasta el 2026, ganar un par de añitos más. ¿Cuánto gana un congresista? ¿Cuántos favores tiene? Ya lo dijeron, el salario es secundario. Los votos son lo que importa. Ahí está el dinero. Ahí está los lobbies de los congresistas. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Barómetro de las Américas, atención, solo 2 de cada 10 peruanos está conforme con la forma en que funciona la democracia en el país. Bueno, uno de ellos seremos nosotros, pues, ¿no? Sí, pues. ¿Quién está con esa confianza? Patricia Zárate, investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión, compartió los primeros resultados de la última encuesta del Barómetro de las Américas del año 2023. En ampliación de noticias de RPP señaló también que el 82% de los encuestados siente que la economía está peor que hace 2 años. ¿Y eso por qué? Sí, por decisiones políticas. Lo habíamos dicho anteriormente, ya nos están degradando también en el tema de confianza a nivel internacional, a nivel de las inversiones. Todo por un factor
político. 7,5 amigos oyentes, y luego ahí nosotros también sumamos, ¿no? Se nos ocurre hacer huelgas, protestas, cerrar vías de comunicación y al final se acordará, ¿no? Tanto hacer las protestas, ¿quién fue el directo perjudicado? ¿El gobierno, el ejecutivo, el legislativo? No, callanchista, se acordará que desde ese momento de las huelgas que se desarrolló para que a favor de en ese entonces del profesor Pedro Castillo, ¿cómo subieron el costo de los productos? ¿Ha bajado el combustible? ¿Cuánto está ahora el combustible, la gasolina? ¿Ha bajado? Sí, Ahí está pues el efecto castillista, ¿no? 7,6, vamos con más información. Ministro del Interior asegura que el señor Vladimir Cerrón, líder del partido del lápiz, está cerca de ser capturado. El Ministerio del Interior, en este caso Walter Ortiz, se refirió a la captura del prófugo Vladimir Cerrón, quien ya lleva más de 200 días en la clandestinidad. El funcionario aseguró que el líder de Perú Libre está cerca de ser capturado. Ya lo van a capturar. Bueno. No sé si eso sea cierto, ¿no? A otro perro con ese hueso, dice Chichilico. Y la Procuraduría pidió más de 180 millones de dólares como reparación a Toledo, Humala y PPK por el caso Lavajato. La Procuraduría ad hoc por el caso Lavajato dejó constancia ante el Poder Judicial de que se reserve el derecho de poder variar el incremento o al monto de reparación civil en el caso del proyecto de irrigación Olmos vinculados a Odebrecht. 7,7. Titulares en el plano internacional. En Argentina hacen multitudinarias marchas en defensa de la universidad pública. Decenas de miles de estudiantes, docentes, personal universitario y representantes de la política, el sindicalismo y la sociedad civil se manifestaron este martes en las calles de toda Argentina en defensa de la educación superior pública y también contra las políticas del gobierno de Javier Milei, que no vamos a hacer nada en contra de la educación superior pública. Bueno, pero esto también debería ir acompañado de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, en las universidades públicas de nuestro país, si uno averigua e investiga cómo está el tema, digamos, de la enseñanza, cómo está la capacitación que reciben los docentes, estamos en cero. Pese a que tenemos canon, hay dineros ahí para poder invertir en investigación, lamentablemente la educación no está buena a nivel superior en entidades públicas, ¿no? Eso también eso debería ir de la mano también con la situación política del país y la internacional. Y una mujer de Nueva Jersey, en Estados Unidos, de 54 años, se ha convertido en la segunda persona viva en el mundo en la que se le ha trasplantado un riñón procedente de un cerdo, aunque modificado genéticamente, informó así la cadena pública estadounidense. Bueno, en el tema genético, William, el avance en Nueva York está siendo bastante considerable. Sí, y se viene esta posibilidad, ¿no? De prácticamente, se le puede decir algo así, ¿no? Como crear o formar, digamos, órganos a partir de la genética y con el tiempo poder hacer trasplantes. 7,9. Por otra parte, al menos 13 personas fueron ejecutadas en Irak el pasado 22 de abril tras ser declaradas culpables de cargos de terrorismo, demasiado amplios y vagos, así lo han denominado. Denunció Amnistía Internacional, que manifestó que el proceso tuvo una alarmante falta de transparencia. Bueno, ahí está. Mientras tanto, la Casa Blanca ha afirmado la ofensiva militar contra el enclave y ha recalcado la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente sobre estos casos sucesivos. Bueno, ahí está pues la situación de la guerra. Todo, reiteramos, por decisiones políticas. 7,10. César Vallejo no la pasa bien, ¿eh? Perdió 2-0 ante el Always Ready por la Copa Sudamericana 2024. ¿Ni Paolo? La tienda de César Vallejo no tuvo un buen nivel como visitante contra el Always. Así es, ¿no? Always. Así es, Always Ready. Bueno, de no Bolivia, ¿no? Puntos, ¿eh? En la Sudamericana, sí. Nada, no. Definitivamente el César Vallejo no le va bien. Ahí está el Always Ready, que le ganó a la Universidad César Vallejo. No jugó Paolo. No jugó, porque dice que no puede jugar en altura. Ese es su contrato.
Así que no se ilusione, Javier, si no va a venir a Cusco, ¿ah? No viene a Cusco. Tampoco a Tarba, no va a viajar Paolo, así que no se ilusionen, amigos. Pero este fin de semana hay partido, William, el papá de América, bueno, se enfrenta al Cusco FC, en la Ciudad Imperial. El derbi cusqueño. Así le dicen, ¿no? Le llaman, ¿no? ¿Sabes cuánto sale la entrada, mi estimado Javier? 20 solcitos nomás, porque de local está el Cusco FC. 20 soles. Y supongo que su palco también debe estar económico, William. 300 soles su palco para 6. Interesante, para 6 personas. 6 personas, cómodamente puedes apreciar este fútbol de un mejor lugar. Bueno, también más titulares en el ámbito deportivo. Raymond Manco va a volver al fútbol profesional, mi estimado Javier. Ya tiene un contrato con Unión Comercio, ¿ah? El exfutbolista le decían dribleador, el mejor de los jotitas. El último regreso del Rey, dice el titular, al Unión Comercio, que lo estaría fichando en esta mañana. Dice que la vida te da segundas oportunidades. Entonces, yo creo que sería tal vez podría llegar hasta la selección. Tiene 33 años, ¿no es cierto? Todavía, digamos, un par de años, ¿ah? Un par de añitos como... Bueno, todo depende de uno, ¿no? Todo depende de uno. Bueno, si se pone en forma, podría. Raymond Manco, ahora que el Perú adolece de un 10. Y hablando de 10, precisamente, el jugador Cueva, ¿no? Volvió a los entrenamientos de la selección peruana, ¿no? Sí, pues, está recibiendo un tratamiento especial, un seguimiento especial de parte del comando técnico de la selección peruana, que ayer lo compartió con momentos con Cristian Cueva en la Videna. Y ojo que podría ser un fichaje para el Cienciano del Cusco, están anunciando en la Ciudad Imperial. Sí, ¿será? Pues, ya la directiva del papá de América, del Club Cienciano del Cusco, ha preguntado por la disponibilidad de Cristian Cueva. Ojo que el libro de pases todavía se abre en el mes de julio. Y también tendrían que conversar con el Alfa T, que tiene los contratos, ¿no? Ahí está pues el cuadro árabe. Sería una gran posibilidad para el papá de América. O sea, tendría que reemplazar a quién, al Chapo Ramúa. Chapo Ramúa, bueno, si necesita un 10 el Cienciano del Cusco, ¿eh? Podría ser una muy buena opción para... Aunque a muchos también estarán preguntando, ¿no? Sobre todo en el ámbito nacional. Me han dicho que Lavallejo también quiere llevarse a Cristian Cueva. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué será del chaval, William? Dale, el César Vallejo. No juega, pues no le dan la oportunidad. No sé si la oportunidad no quiere jugar, tiene un contrato. Sí, pues. Pero no juega el chaval Benavente. 7:13, amigos oyentes. Ligera pausa y regresamos en la ampliación de nuestras notas informativas. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Folclore. Naste fomentación folclorista, costumbrista, regionismanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, de todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el cano minero a partir de este año
También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región, y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. 7 de la mañana con 18 minutos a nivel nacional. Amigos oyentes, estamos a través de los 810 de la amplitud modulada para toda la provincia de Cotabambas y para todo el sur del país a través de los 102.7 frecuencia modulada, 97.5 FM en Tambobamba, también a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. William, vamos al desarrollo de las notas informativas. Vamos al desarrollo de nuestras notas informativas. Ya estamos en comunicación con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, el señor Dante Contreras Galloso. Tenemos varios temas en consulta al nuestro alcalde provincial, a quien le damos la cordial bienvenida a nuestro informativo. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenos días, bienvenido a Willaricui. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos salir por esta emisora. Muchas gracias. Bien, señor alcalde, muy buenos días. Hace poco hemos tenido la presencia de autoridades nacionales, vale decir la congresista de la República, usted también en representación de la municipalidad, hablando con respecto a este tema del hospital allá en Tambobamba. ¿Cuál es el alcance que nos tiene como autoridad sobre este tema, sobre esta situación, entendiendo que parece que se ha visto paralizada la obra? ¿Cuál es el estatus, señor alcalde? Adelante. Sí, muchas gracias, señores de Radio Surfui. Bueno, a través de este medio saludar también a nuestra provincia de Cotabambas, a los distritos y todas las comunidades, ¿no?, que se encuentran dentro de la provincia de Cotabambas. Respecto a la pregunta, efectivamente nuestro hospital que recientemente ha iniciado, ¿no? Si bien sabemos, ha iniciado en septiembre del año pasado. No han estado trabajando bien las actividades preliminares y después nos dimos con la sorpresa, ¿no?, que ha habido una observación de parte de los contratistas o de la empresa contratista en el tema de estudio de mecánica de suelos. Entonces, esa observación ha sido remitido pues a Pronis, y Pronis no quería aceptar la observación. Entonces han entrado en una especie de controversia entre la empresa y Pronis, por lo cual pues Pronis decide contratar a otra empresa para que pueda dar la opinión, ¿no?, respecto a esa observación. Y la empresa que se contrató ha opinado en el sentido de que se tiene que hacer un estudio de mecánica de suelos nuevamente. Y por lo cual nosotros nos hemos dado plazos, lo cual pues no se ha estado cumpliendo, ¿no? Por eso mi persona y los dirigentes sociales de base así nos hemos movilizado a la ciudad de Lima a exigir el cumplimiento, ¿no?, de este compromiso. Entonces hemos quedado en que, bueno, que iban a venir el equipo técnico que ya estaba a cargo de otra empresa, la empresa que se dedica a este tipo de estudios de mecánica de suelos, y hemos sacado pues cita a los
profesionales o equipo técnico de PRONIS para que puedan dar respuesta a la población acá en nuestro distrito de Tambobamba. Entonces, es así que ha sucedido el día martes. Hemos tenido pues la presencia de la señora congresista, del equipo técnico de PRONIS y de la empresa contratista ya o subcontratista en este caso que va a desarrollar esa actividad del estudio de mecánica de suelos. En las conclusiones a las cuales se ha llegado es de que hasta el 16 de mayo la empresa que va a hacer el estudio de mecánica de suelos va a entregar los resultados, ¿no? Y al día siguiente estarían comunicándole a la empresa contratista para que ésta pueda levantar la suspensión. Y una vez levantada la suspensión ya se reiniciarían los trabajos. De acuerdo, en señor. Eso se ha quedado, estimados amigos de Radio Sur. Imagino que, digamos, este estudio de suelos adicional también genera, digamos, un presupuesto también. Por ahí de repente iba el entrampamiento, digamos, de la continuidad de los trabajos en el hospital allá en Tambobamba. Sí, efectivamente, seguro va a acarrear a un expediente de un adicional, pero lo cual se va a realizar paralelamente ya. Eso no implica de que la obra pueda seguir suspendida o pueda paralizar, ¿no? Entonces, en eso se ha quedado en que, de acuerdo a los resultados que arroje el estudio de mecánica de suelos y de acuerdo a las recomendaciones que den, ¿no? Qué tipo de mejoramiento de suelo se va a hacer, recién se va a hablar del expediente y del costo adicional, ¿no? Hasta ahora no se sabe todavía. Perfecto, señor alcalde, nos parece muy bien. Bueno, hay tranquilidad también en la población porque no son situaciones, digamos, de decisiones de parte de las entidades, en este caso públicas o políticas, básicamente, sino son temas técnicos que a veces se presentan durante el proceso, digamos, de un proyecto que se desarrolla. Y ojalá que en el mes de mayo, después de esto, de la respuesta que tengamos, continúe el proyecto para beneficio de la población. Así es, nosotros estamos muy, bueno, hay que ser positivos nomás. Estoy seguro que las... Señor alcalde, con respecto a un tema judicial, entendemos allá en Tambobamba, porque hace poquito tuvimos la protesta de los docentes que integran el SUTEP. Por ahí había una protesta que lo habían dirigido hacia el Poder Judicial. También estuvieron ustedes presentes para ver de cerca esta problemática que se tiene básicamente con unos terrenos allá en Tambobamba. Coméntenos, señor alcalde, de qué se trata y cuál es la solución inmediata que se está dando a este problema. Bueno, este problema pues ha surgido no solamente en esta gestión, ¿no? Este problema viene ya de gestiones anteriores. No son años de juicio que había existido, ¿no? Entre una persona particular, la municipalidad y por otro lado SUTEF. No, resulta de que, bueno, en la gestión, todavía en la década de los 90 o mucho más antes todavía, la municipalidad había donado un terreno al SUTEF provincial, ¿no? SUTEF provincial, y los de SUTEF no han llegado a hacerse, pues lamentablemente a hacerse titular el terreno, a ser registrado en registros públicos. Entonces, bueno, por ahí han surgido pues otros, bueno, aparecieron otros dueños, ¿no? Y seguramente han decidido entrar en juicio, bueno, no sé, pero la cosa es que a nosotros como gestión nueva nos han entregado ya ese juicio en proceso, pero por un lado, o sea, la mitad del terreno, ya uno de los dueños ya prácticamente con una sentencia ya de la Sala Suprema, ¿no? Pues sobre eso SUTEF, como la municipalidad le ha donado, bueno, a nosotros pues nos solicitan como gremio SUTEF y nos devuelven el terreno a la municipalidad, ¿no? Ya con esos problemitas.
Entonces, ahora que se ha fijado el lanzamiento, todo en base a esa sentencia, nosotros sabemos que el juez debe hacer cumplir, ¿no?, esa sentencia porque es ley, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta pues de que la población no lo ha aceptado. Creo que en esta vez la población se ha levantado y han hecho suspender, ¿no?, este proceso de lanzamiento. Entonces, así ha sido. Nosotros como municipio también somos parte del proceso, por eso de repente estamos, ¿no?, también nosotros como parte del proceso. Entonces, lo que estamos viendo a partir de ahora, seguramente van a programar otro día. Esperemos que el señor juez, ¿no?, haga lo que tiene que hacer, ¿no?, porque ya es un proceso judicial, sentencia. El pueblo están también un poco incómodos por esa sentencia, ¿no?, del juez, porque el pueblo dice que ese terreno es del pueblo, ¿no?, y lamentablemente es así, ¿no?, que ese terreno, como se ha comprado, hay una compra-venta que se ha comprado para la municipalidad y la municipalidad ha donado, entonces prácticamente viene a ser propiedad de la municipalidad, ¿no? Por eso la población está disgustado y se han levantado, pues, y felizmente no ha habido heridos, no ha habido ¿cómo se llama? Bueno, no hemos llegado a consecuencias trágicas, felizmente, gracias a Dios. Todo ha sido pacífico y por primera vez de repente estos levantamientos se han dado acá en el distrito de Tambobamba también, ¿no? Sí, pues no es habitual, señor alcalde, tener ese tipo de conatos, digamos, de violencia ahí con la Policía Nacional, bueno, las autoridades también que juegan un papel importantísimo. Ojalá que esto tenga una solución. Entendemos que está ya en el plano judicial y veremos pues las decisiones que se puedan tomar. Hay otro tema que queríamos consultarle también, señor alcalde. Estamos próximos también a la entrega ya de este gran proyecto que se está ejecutando en Cotabambas. Hablamos del puente Cutuctay. Seguramente usted tiene conocimiento porque Provías ya prácticamente ha recepcionado el proyecto y después de ello ya viene el tema de la inauguración. Coméntenos sobre la importancia que tiene también este proyecto para el desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, el día 18, me parece, sí, con exactitud el 18, ya se ha hecho la recepción de obra, ¿no?, de parte de Provías Nacional Descentralizado. La empresa contratista y la minera de Las Bambas ya le han hecho entrega prácticamente, ¿no? No ha habido observaciones. Estamos en coordinaciones con los responsables de la empresa para poder fijar y con Provías Nacional Descentralizado para poder fijar el día de la inauguración, y más probable sea pues la segunda semana de mayo. Es lo que nos están indicando. Todavía no está fijada la fecha, ¿no? Y la población pues están esperando con con ansias de ya transitar por ese puente, por esa ruta, ¿no?, hacia la ciudad del Cusco. Sabemos que esta ruta y el puente, pues, para nosotros ha sido un proyecto soñado, un proyecto, pues, que queríamos desde muchos años antes, ¿no? Entonces, ahora que se hace realidad, todo el mundo me están llamando, me están preguntando cuándo va a ser la inauguración. Seguramente el día de la inauguración van a estar, pues, celebrando todos los cotabambinos, ¿no? Y no solamente los cotabambinos, también el distrito vecino, la región Cusco también, ¿no?, la provincia de Anta, porque esa conexión nos favorece a ambas regiones y como tal pues van a estar seguramente el día de la inauguración autoridades de la provincia de Anta, región Cusco, también el gobierno regional de Cusco, y esperemos nuestro gobernador regional de Apurímac también por lado de Apurímac
representantes importantes como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y por qué no invitarle también a la señora presidenta, ¿no?, de la República. Perfecto, nos parecería bien, señor alcalde, porque este proyecto, ¿Aló? sin duda, sí, este proyecto, le decíamos, es sin duda uno de los más importantes que se tiene de conexión vial para estas dos regiones, para sector de Anta, ¿no?, comercialmente, y este puente ayudaría a cortar brechas, a cortar distancias. Ojalá que próximamente, seguramente usted nos lanzará ya la fecha de inauguración de este proyecto importante, porque se está haciendo a través de Provías, mediante obras por impuestos, y por supuesto la participación también del sector minero, con el aporte económico. Señor alcalde, le agradecemos por el tiempo, el espacio, la entrevista que usted nos ha brindado a Radio Surfuy. ¿Algo más que quisiera agregar ya para finalizar la entrevista? Bueno, solamente despedirme de todos nuestros hermanos radio oyentes y decir, ¿no?, de que la gestión actual sigue trabajando, seguimos trabajando aún contra las dificultades económicas que estamos sufriendo en estos meses, sobre todo, pero seguimos trabajando en diferentes comunidades, hay obras que están en ejecución. Tener paciencia nomás, ¿no?, y seguramente ya se recuperará nuestra economía. Y saludos a todos. Muchas gracias más bien por permitirnos, o por habernos permitido salir por estas ondas de la radio Surfuy. Perfecto. Muchas gracias, señor alcalde, por su tiempo. Estaremos en contacto, por supuesto, para cualquier información que usted tenga. También siempre la radio está presta para poder alcanzar a la población la información relacionada a la gestión de la municipalidad. Le agradecemos. Muchas gracias. Gracias, señor Javier. Perfecto. Gracias. Estuvo con nosotros el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, el señor Dante Contreras Galloso, alcanzándonos información muy importante relacionada a la gestión municipal. El hospital era un tema crucial, importante que la autoridad nos dé su posición. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la paralización momentánea de este proyecto? Entendemos que es un tema técnico que lo van a solucionar en el mes de mayo, lo ha dicho la primera autoridad. Aparte de ello también el tema del SUTEF, el problema judicial también que se tiene allá en Tambobamba, que bueno, está en estas instancias y bueno, ha llamado a la calma también tanto de los docentes integrantes del SUTEF y por supuesto también a las instancias relacionadas al Poder Judicial para que tomen una mejor decisión o vean cómo se va a llevar adelante, digamos, este proceso judicial. Y al respecto del puente Cutustay, nos comenta que la entrega oficial sería en la segunda semana de mayo. Ojalá que sea así. Ya prácticamente el puente está ávido, listo para brindar transitabilidad y conexión entre la región de Cusco y Apurímac, específicamente entre la provincia de Cotabambas y Anta, ¿no?, que es lugares de bastante comercio, pueden dinamizar su economía seguramente en adelante, y por qué no organizar incluso ferias interregionales o interprovinciales para mejorar la economía de nuestros pobladores. Así está la situación en Cotabambas con las actividades, acciones que viene desarrollando. 7 de la mañana con 35 minutos, estamos en el informativo Huillarico, y 7 con 35 minutos, nuestro colega Javier Chejia ya está rumbo a otra localidad. Tambobamba nos dice que se está yendo, por supuesto, a ver si de repente en adelante nos va a hacer un enlace sobre cómo está pues el clima en las alturas allá por Argosayachina, pues siempre pasa él por ahí, por supuesto, aunque por ese sector no hay señal, ¿no?, Chinchilico de celular, pero bueno, vamos a ver en qué momento nos enlazamos con nuestro colega Javier Chejia. Una ligerita pausa de la radio, estamos volviendo con el detalle de más notas. Atención amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y a las 7 de la mañana con 36 minutos. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tambobamba cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillarico. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos.
Ya está, Alejandro. Aso tu crunchiña, orexita, que hice mi tucunata. Ari, Julián, aso y mainayatapes descargarunchis. Papá y Julián, jawari, escuela pedimos vamos kaita. Ay, yoncito, ama kunanja. Ay, jeria, seikos jankasiani. Takanba, pastaría te sakibanku. Ama kunanja, yoncito. Ruana irán, me casian. Mami, te quitani, ya no pasó una equipa. Ya, papá. Waika y Julián, malta ruasianki wawaikiwan. Kunan hamoru, canta katirinki. Y maimana ruanapaj, tiempo kalyanka waikichay. Ama wawaikita, familia ikita, jojla duma churaichu. Ari Alejandro, allin mi cheja. Kunan mantaja, hasta un wawachay casa. Ama wawaikikunata konkaichu. Paikunaka, kanwan kaita munanku. Uyarisqa, qawarisqa. Kantan rikusunkiku, ejemplo niskata koneikipaj. Wawakikunao kuska kaspaikiqa, astawan paikuna kusisqa kawsakunqaku. Confianza nisqawampas. Chaymanhina, allinta imatapas ruwanankupaj. Escuelankupipas, mana sasachaykunawan yachanankupaj. Yoncito, wawachay, imatata ruwashankiri. Escueletan dibujayan, papá. Cosa, Yoncito. A ver, wakin tariki kashanchu. Ari, papá. ¿Te anda algo pelda un puclac? Ya, Yoncito. Resunchis bolajaita, ya. Ya, papá. Son las 7:39. Kunan miuyarisunchis, allinta raxispa. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. ¡Wow, Cholo! Mira esas curvas. ¡A su madre! ¿Qué tales curvas, compa? ¿Verdad? ¿Qué tales curvas? Pero esas curvas se respetan. ¡Ay, caramba! Amigo conductor, no te olvides las 4 reglas de oro para entrar a una curva. Primero, baja la velocidad. Segundo, mantén la derecha. Tercero, toca bocina. Y por último, mantente listo para pisar el freno y así evitaremos accidentes. Recuerda que tu familia te espera en casa. Usted está siendo informado a través de Willaricul. Willaricul. Siete de la mañana con 40 minutos. Volvemos a través de la señal habitual de nuestra emisora en el informativo Willarico, y también estamos saliendo en las redes sociales, por supuesto, como Radio Surfui en el Facebook, y usted nos puede sintonizar en la plataforma habitual en los 810 de la amplitud modulada y los 102.7 de la FM. ¿Cómo están, amigos? Volvemos, por supuesto, con el informativo Willarico. Ya tenemos contacto telefónico precisamente con el doctor Elvin Díaz, doctor, él nos va a hablar, doctor en salud pública, también ha sido en alguna oportunidad candidato al gobierno regional de Apurímac, él nos va a hablar sobre el acceso a los programas sociales en esta mañana. ¿Cómo está, doctor Elvin? Bienvenido al informativo Willarico, y adelante. Apreciado William, muy buenos días. Un saludo al pueblo de Cotabamba, a la región de Apurímac, a todas las personas que están escuchando Radio Surfui. Como cada viernes, estar siempre presentes y poder compartir algunos temas que son de importancia para la población. A tu entera disposición, hermano William. Elvin, nos parece muy bien, importante hablar sobre el tema de la salud pública en nuestro país, ¿no? En nuestra región Apurímac, todo parte de decisiones, digamos, del macro, que viene a ser la dirección, en este caso el Ministerio de Salud, las direcciones regionales. El tema de la salud va relacionada, doctor Elvin, a la infraestructura. Hace poquito hemos entrevistado al alcalde provincial. Por ejemplo, tenemos paralizada el hospital allá en Tamobamba, este proyecto importante, bueno, por temas técnicos, pero entendemos también que, por ejemplo, hay un centro de salud allá en el distrito de Cotabamba propiamente también que se ha visto paralizada por temas técnicos, de temas o decisiones políticas, ¿no? En fin, o presupuestos adicionales que requieren.
¿Cómo va de la mano este tema, doctor Elvin? Una cosa es el tema de la atención, digamos, al paciente, ¿no?, que se desarrolla, pero también lo otro va relacionado a la infraestructura, a lo que ofrece un establecimiento de salud o un hospital. Bueno, para tocar este tema que es de suma importancia para la provincia de Cotabambas, debemos señalar lo siguiente. Creo que el Estado peruano Elvin, a ver en mayúscula. Sí, no te hemos copiado de la dirección regional. No te hemos copiado la última parte. Sí, ahora sí, estamos copiando. Tenemos cierta intermitencia en la señal, a ver si nos ubicamos mejor para poder escucharnos. No te habíamos comentado o no te habíamos escuchado la primera parte precisamente de tu intervención. A ver, adelante, ahora sí te copiamos. Elvin, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos ciertas dificultades en la comunicación con Elvin Díaz. Él es doctor en salud pública, ¿no? Nos está hablando sobre la importancia que tiene precisamente la salud pública, la infraestructura, ¿no? Para desarrollar, digamos, una mejor atención a nuestros pacientes. Vamos a reiterar el llamado, por supuesto, al doctor Elvin, a ver si se ubica en un mejor lugar para que continuemos con la entrevista en la mañana de hoy de un tema muy importante, ¿no? El tema de la salud pública. ¿Aló? Ahora sí, doctor Elvin, le copiamos. Nos comentaba, le hacíamos la pregunta relacionado al tema de infraestructura y atención. Ajá, adelante. Perfecto. Decía claramente que el aparato estatal, el aparato público peruano, especialmente en el tema de infraestructura, camina a paso de tortuga. Fíjate nada más, hermano William, fui director regional de salud del año 2018, parte del 2019, y dentro de mis prioridades siempre fue cerrar brechas en infraestructura. Con todo el equipo de salud llevamos toda la información necesaria y presentamos el expediente técnico del hospital de la provincia, que está ubicado en Tambobamba. Este hospital tiene estamos teniendo ciertos problemitas para escucharlo, doctor Elvin. A ver si se ubica en un mejor lugar. Nos comentaba, por favor, si ya tenemos comunicación con usted, adelante. Hermano William, ahora ¿nos escuchamos? Ahora sí le estamos copiando, adelante. ¿Hasta qué parte hemos estado? Nos comentaba, sí, que ya habían presentado el expediente técnico cuando usted estaba a cargo de la dirección regional, en este caso de salud, sí. En todo caso, como menciono, 24, más de 6 años, y se ha quedado para... Entonces esto nos... Siete con 46 minutos. Bueno, tenemos dificultades en la señal básicamente de nuestro entrevistado, el doctor Elvin Díaz, que seguramente está en tránsito, ¿no? De repente, por eso es que no tenemos buena señal. Vamos a retomar más adelante la entrevista. Mientras tanto, nos vamos al detalle y al desarrollo de más informaciones en el informativo Huillaricuy. Estamos a las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 minutos en el informativo Huillaricuy. Y atención, amigos oyentes, en Apurímac, a través de una ordenanza regional, se ha declarado el próximo lunes 29 de abril como feriado no laborable, pero recuperable, con el propósito de promover la actividad turística durante las celebraciones del 151 aniversario de creación política del departamento de Apurímac. Bueno, dicha norma fue aprobada por el Consejo Regional y refrendada por el gobierno de Apurímac, Percy Godoy Medina, la cual precisa que este feriado comprende a los trabajadores. En el artículo 2 establece que las horas dejadas de laborar serán compensadas en las últimas o en las semanas posteriores al día no laborable, conforme a la disposición del titular en la entidad regional. Bueno, es necesario remarcar que el documento en referencia lleva la firma del presidente del Consejo Regional, Carlos Osco Quispe,
y busca impulsar la participación de la población, así como generar movimiento económico en las 7 provincias apurimeñas. Bueno, ahí está la situación de este feriado para el próximo lunes 29 de abril, tratando de promover el tema del turismo local y regional. Esta ordenanza o regional es la número 008-2024, que está declarando, reiteramos, el próximo lunes 29 de abril como feriado no laborable. Vamos al detalle de más informaciones. Estamos a las 7 de la mañana ya con 48 minutos en el informativo Huillaricuy, y más de 1,5 millones de sacos con mineral, equipos y diversos implementos valorizados en casi $500,000 de soles fueron decomisados durante un operativo conjunto realizado en el sector Quebrada Parca de la comunidad de Pocohuanca, esto en Aymaraes, ¿no? En la intervención realizada participaron representantes de la Fiscalía del Medio Ambiente y Apurímac, de la Policía Nacional también, y funcionarios de la DREN Apurímac. Durante la operación se constató una labor minera subterránea recientemente trabajada. En el lugar se incautaron equipos y materiales incluyendo 7 carritos mineros, un ventilador, un generador eléctrico industrial de la marca CAD, un tablero de control eléctrico, un pulmón de aire y 1.602 sacos de material minero cuprífero, cada uno pesado aproximadamente en 70 kilos. El Ministerio Público dispuso la incautación de los bienes y ha iniciado ya las diligencias correspondientes por la presunta comisión del delito de mineral ilegal y contaminación del medio ambiente. La mina, que se encuentra actualmente con una medida de paralización temporal, ya está siendo debidamente investigada. Siete de la mañana ya con 49 minutos, 7 con 49 minutos, volvemos con el detalle de más informaciones, amigos oyentes. Y bueno, de acuerdo a la información que tenemos en el ámbito regional, precisamente se detalla, amigos oyentes, este tema relacionado a un enfrentamiento que se tuvo en la localidad de Tambobamba, ¿no? A raíz de unos terrenos, el SUTEF, en fin, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Ya el alcalde también nos dijo que esto está en el plano judicial. Antes tenemos contacto de ampliar esta información. Nuevamente reiteramos la comunicación, ahora sí, con el doctor Elvin Díaz. Ojalá que esté en un mejor lugar, doctor Elvin. Le estábamos copiando atentamente con respecto con la información. Sí, hermano William, ahora sí, con las disculpas del caso, sí. A veces el tema de la señal nos juega una mala pasada. Sí. Ahora sí, bueno, ya estamos. Referíamos que la infraestructura y todos los proyectos de inversión pública en salud se vienen paralizando por la poca celeridad que tiene estos aparatos, estas dependencias del Ministerio de Salud. En este caso, el Programa Nacional de Inversiones en Salud tiene pues bajo la responsabilidad la construcción de muchos centros a nivel de todo Apurímac, muchos hospitales. Y es el caso específico del Hospital de Tambobamba. Decía que en el año 2018, en mi gestión como director regional de salud, hicimos todos los medios posibles para la aprobación del perfil, aproximadamente por 126 millones de nuevos soles, que lo presentamos en acto público, y fíjate nada más, han transcurrido más de 5 años y siquiera los avances vienen dándose a paso de tortuga. Lo propio en el centro de salud del distrito de Cotabambas, un proyecto, una obra por más de 30 millones también paralizado. El hospital de Chalhuahuacho también ha tenido 2 paralizaciones, y así Akira, el centro de salud, tampoco tiene una gran responsabilidad de proseguir con estos trámites, pero no de manera parsimoniosa, sino levantando la voz, porque la salud no puede esperar. Lamentablemente, esta burocracia hace pues que un proyecto que en China o en otros países lo hacen en un año, aquí dure 15, 20, 30 años para poder concluir. Entonces, hermano William, creo yo que en la agenda de la provincia debemos poner de manera rápida
la culminación de todos estos establecimientos de salud, que es de vital y real importancia para nuestro pueblo de Cotabambas. Fíjate, desde nuestra gestión han pasado largo tiempo y no se ha dado, digamos así, hechos ya concretos de visibilidad para la población. De acuerdo, doctor Ervin, no, importante lo que manifiesta, ¿no? El tema burocrático, digamos, el cambio de gestiones también hace que de repente se genere algún retraso en los proyectos. Hemos visto que hay cierto avance, pero esto va, le decía también de la mano, digamos, del presupuesto que ya va relacionado a la funcionabilidad, a la atención propiamente. La infraestructura es una cosa, pero el equipamiento y también tener profesionales adecuados demanda de un presupuesto, ¿no? Tener las normas médicos y claro, y también las normas que competen para que el establecimiento sea catalogado de acuerdo a la población que se estima también en cada localidad. Sí, las normas que respaldan la construcción de un nuevo establecimiento de salud obligan al Estado peruano a tener un financiamiento multianual, no solamente para personal, mucho ojo, sino para equipamiento biomédico, para la implementación correspondiente, para los gastos de operación y mantenimiento. No es que el Estado solamente va a entregar la infraestructura y se olvida. No, la norma que respalda, insisto, el funcionamiento de estos hospitales y establecimientos está obligando a financiar con presupuesto real y concreto de manera multianual. Por tanto, una vez en funcionamiento el hospital de Chalhuahuacho, el hospital de Tambobamba, más adelante, el Ministerio de Salud, el MEF, va a tener que financiar de manera multianual los diferentes gastos que irrogue, contratación de personal, más equipos, todos los insumos biomédicos, los insumos de laboratorio para brindar una mejor atención a todo el pueblo cotabambino. Esto está refrendado, esto está ya establecido. Lo que queremos es que se destraben los proyectos y caminen. Si bien ha habido un avance, pero no es posible que nuestros pueblos estén décadas esperando una nueva infraestructura, que estén esperando durante décadas que realmente llegue un servicio que cambie la vida y que brinde servicios de salud a la población. Son temas importantes, son temas álgidos. Esperemos que el ingeniero Dante pues tome la batuta y pueda coordinar estas acciones de manera directa. ¿Cómo no podemos indignarnos, hermano William, cuando el Estado peruano dispone recursos para el Congreso, dispone recursos para temas vanos, para investigar un fallecimiento, para hacer otro tipo de cosas que realmente no están sirviendo de mucho para mejorar la calidad de vida de los peruanos? Recursos hay, simplemente necesitamos que haya un giro para cerrar brechas y para dar una justicia social con las poblaciones que históricamente hemos sido excluidas de todo el escenario peruano, hermano William. Así es, doctor Ervin. Hemos, por ejemplo, visitado Tambobamba hace unos días atrás y el establecimiento actual que tiene de salud realmente no ofrece las condiciones para una población que ha ido creciendo en esta localidad y en otros distritos también. Por eso es importante tomar atención lo que usted manifestaba con respecto a la infraestructura, al equipamiento, a la atención. Es todo un paquete de presupuesto que se tiene que dar en beneficio de la salud pública y en beneficio de la población, porque actualmente, doctor Elvin, todavía se sigue refiriendo pacientes a Abancay, no sé si a Abancay o a Cusco, que es lo más cercano que tenemos acá en Cotabambas. Sí, lamentablemente la precariedad del sistema de salud no solamente se ve en la provincia de Cotabamba, sino en todo Apurímac. Hospitales inconclusos, escasez de médicos, soluciones para temas y necesidades tan pequeñas son referidos a otras ciudades. Y eso pues nos debe poner las barbas en remojo para buscar soluciones y para que haya un fortalecimiento real del sistema de salud. Bueno. El día de hoy, hermano William, se ha programado un tema muy importante que viene a ser el acceso a los programas sociales. Y de manera muy rápida, yo entiendo que el tiempo en radio es corto, sin embargo, debemos decir a toda la población que
aún exista población que se encuentra en condición de pobreza y extrema pobreza, el Estado peruano tiene a disposición diferentes programas sociales que se encargan un poco de coadyuvar y aliviar las necesidades que se tienen en los pueblos. Por ejemplo, el programa Pensión 65, que se encarga de atender a adultos de 65 años a más, adultos mayores, se encarga pues de una transferencia de 250 nuevos soles cada 2 meses. El programa Juntos lo propio, 200 soles cada 2 meses dirigido a madres gestantes o a familias que tengan niñas, niños o estudiantes hasta los 14 años. El programa SIS, Seguro Integral de Salud, el Programa Nacional de Becas, el Programa Contigo, el Programa País y otro tipo de programas sociales requieren primeramente de una clasificación socioeconómica, porque todos estos programas no necesariamente están orientados para toda la población, sino se tiene que focalizar dónde están los pobres, extremos pobres, para de esta manera distribuir equitativamente los recursos públicos. Este es un tema que se ha preparado para el día de hoy. No sé si habrá tiempo, lo postergamos, queda en nuestras manos, hermano William. Bueno, lo abordaremos el lunes, ¿le parece, doctor Elvin, este tema tan importante como usted manifiesta? Sí, lo abordaremos el tema lunes, le decía. Es un tema muy crucial, muy importante, amplio también como para poder compartir esta información. Efectivamente, no sé si vamos a ir avanzando, no le escucho. Sí, doctor Elvin, le decía, tenemos una entrevista en breve también con nuestros amigos de la Municipalidad de Chalhuahuacho. El lunes estaríamos abordando este tema que nos manifiesta que es amplio también, por supuesto, para poder compartir y debatir. Le agradecemos, doctor Elvin, por su tiempo y también por las reflexiones que nos alcanza con respecto a estos temas de la salud pública, que son recurrentes en nuestra provincia y que también son de necesidad de la población en general. Estaremos en contacto. Sí, las disculpas del caso por los temas de conexión, sin embargo, siempre estamos predispuestos a brindar puntos de vista de manera técnica, nada populista. Siempre nos ha caracterizado caminar de manera correcta y Elvin Díaz siempre va a estar al lado del pueblo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas. Tupananchizcama. Tupananchizcama. Bueno, ahí estuvo el doctor Elvin Díaz, ¿no? Él ha sido anteriormente candidato también al gobierno regional de Apurímac, ha sido director regional de salud, estuvo involucrado en temas relacionados a la salud pública. Nos alcanza información sobre el tema de infraestructura que es necesario y que va de la mano, como decíamos, con decisiones políticas. Muchos proyectos se han visto paralizados más por decisiones políticas, también temas técnicos, y eso tiene que destrabarse, tiene que ir caminando porque la salud es ávida, es necesaria en nuestra provincia de Cotabambas. Tenemos varios establecimientos de salud paralizados, ¿no? En Chalhuahuacho está ya caminando, pero tiene ya buen tiempo de ejecución. Lo mismo pasa en Cotabambas distrito, donde también se ha visto paralizado este proyecto del centro de salud, y también pasa lo mismo en Tambobamba, con un hospital que es necesario en la capital de la provincia, que también, como decía el alcalde Dante Contreras, se ha visto paralizado por temas técnicos, por estudios de suelos, que ojalá se libere en 2 semanas, nos dijo aproximadamente, para que podamos continuar con este proyecto anhelado por muchos pobladores. 8 en punto de la mañana, amigos oyentes, 8 en punto de la mañana. Rápidamente vamos a entrar en contacto porque tenemos una información relacionada a una campaña de limpieza en el distrito de Chalhuahuacho. Una ligerita pausa, volvemos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carreterata, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruango.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todo las llamadas, y siempre han atendido y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ocho de la mañana ya con 3 minutos, 8:03, volvemos con el informativo Huillaricuy, amigos oyentes. Y bueno, en Chalhuahuacho se va a desarrollar próximamente una campaña de limpieza, el barrido y limpieza de las principales calles y arterias de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Nos parece muy bien, muy buena iniciativa. Ya está con nosotros Moisés Hurtado para que nos alcance detalles de esta actividad que lo está impulsando seguramente la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. ¿Cómo estás, Moisés? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Radio Surfui, de acá de Chalhuahuacho. Que se ha hecho una coordinación juntamente con la Municipalidad del Distrito de Chalhuahuacho y la Subgerencia de Medio Ambiente, con nuestras áreas de gestión social y relaciones institucionales, para sumarnos a esta campaña de importancia ambiental que se está realizando el día de hoy en todo el distrito, y lo más interesante que participan todos los barrios de todo el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Una campaña que se ha iniciado a partir de las 6 de la mañana. Estamos aquí presentes con el apoyo del cisterna y herramientas para poder hacer recojo de materiales en todos los sectores. Consideramos que esta es una campaña que siempre se está dando por parte del municipio, y vamos a estar siempre también por nuestra parte contribuyendo para el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Moisés, entonces están en plena campaña, y coméntanos cuál es la predisposición, el apoyo también de los vecinos, porque ellos son partícipes seguramente de esta campaña. Sí, lo interesante para esta campaña de hoy es que se ha coordinado con anticipación con todos los barrios, a diferencia de otras oportunidades. Y estamos aquí justamente en el distrito viendo que todo el barrio, los 8 barrios de la comunidad y todos los sectores están participando de forma muy activa. Va a ser una campaña que dure por lo menos hasta las 2 de la tarde, nos han informado la ingeniera responsable del área de medio ambiente, y nosotros vamos a estar presentes hasta la culminación de esta actividad, ¿no? De acuerdo, nos parece muy bien, aunque la idea no es limpiar tanto, sino también trabajar en el tema de la, digamos, de sensibilización para evitar el arrojo de basura, el tema del reciclaje, la reutilización de algunos insumos que podamos tener en casa. Esa es la idea, pero bueno, está muy bien, la iniciativa es muy buena, lo felicitamos porque es necesario tener un distrito limpio, ¿no? Y qué bueno que también las autoridades sumen esfuerzos, seguramente con los carros recolectores, con la promoción que requiere, y también el apoyo de los vecinos que están ya en este momento haciendo la campaña de limpieza, Moisés. Sí, igual como tú lo comentas, aparte de hacer un tema de trabajo de limpieza, la subgerencia nos ha informado que también es parte de un programa de sensibilización que están conversando con los barrios. Nos parece bastante interesante. Y bueno, por nuestra parte también siempre predispuestos como Minera Las Bambas de poder apoyar este tipo de actividades y otras que sumen al distrito, ¿no? Moisés, ¿en qué parte del distrito te encuentras actualmente? Han empezado de diferentes sectores. A nosotros nos han pedido el apoyo de poder realizar la limpieza con la cisterna desde acá del sector de Huichaipampa y con dirección hacia el centro del distrito, ¿no? Perfecto. Son lugares álgidos, hay mucho comercio también allí, y como dices, ojalá se trabaje también el tema de la sensibilización para evitar tener una ciudad con mucho residuo, ¿no? Sí.
Perfecto, Moisés. Totalmente de acuerdo y poder apoyarlo. Sí. Te agradecemos, entendemos que estás en plena campaña, en la actividad. Muchas gracias por la información. Cualquier detalle con respecto a las acciones que ustedes desarrollen, la radio está ávida para poder apoyarlos también en las campañas de sensibilización que ustedes tengan. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Estaremos siempre coordinando. Perfecto, un gran abrazo. Estuvo Moisés Hurtado desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, ¿no? Están con esta campaña de limpieza que están desarrollando en cada uno, de manera coordinada, en cada uno de los barrios, ¿no? De este distrito importante que tiene la provincia de Cotabamba. Chalhuahuacho merece estar limpio y nosotros reiteramos siempre, ¿no? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que más previene, la que más, digamos, trabaja los aspectos relacionados a una adecuada segregación de residuos, y un llamado también a los vecinos en el distrito de Chalhuahuacho. Hay que evitar el arrojo de la basura al río. Muchos consumimos seguramente nuestra agüita, nuestra gaseosita en botellas de plástico, y eso lo podemos reciclar, eso lo podemos incluso vender posteriormente, ¿no? Se genera o se dinamiza la economía así, pero a veces tenemos la mala costumbre, el mal hábito de arrojar la botella a donde nos venga en gana. Y también las construcciones, hay muchas construcciones que se están haciendo precisamente en localidades y en las riberas del río, ¿no? Eso no está bien. Se genera un relleno y ahí están las garantías de seguridad para una vivienda, pero bueno, todos esos temas son trabajos de sensibilización, son trabajos de concientización que tiene que impulsar sin duda la municipalidad. También nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de tener un distrito limpio, un distrito saludable, un distrito ordenado, ¿no? Y eso depende de nosotros. Si queremos vivir bien, si queremos vivir, digamos, en armonía, ¿no? Con la naturaleza, en armonía con los límites que nos corresponden, debemos también ser buenos ciudadanos. Esa concientización a veces nos falta, y un llamado siempre a nuestros vecinos, y los felicitamos también en Chalhuahuacho. Están desarrollando esta gran campaña de limpieza por las diferentes calles de este distrito. Ocho de la mañana ya con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos, estamos en el informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM y los 810 de la amplitud modulada. Ya en breve, ya nos dice que sí, está en contacto ya nuestra colega Lisbeth Saldívar con la información de las primeras planas de los diarios de circulación nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 10 minutos, con el fondo característico, con el fondo musical que ya nos dice que ya estamos con las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. ¿Cómo está Lisbeth? Bien abrigada seguramente en la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, William. De todas maneras, bien abrigada, con la bufandita, por ahí si quieres también gorrita, porque el frío está haciendo, aunque para esta mañana está un poco nubladita, no se sintió mucho como el de ayer o los otros días, ¿no? Sí, pues está nubladito, pero hay días ya que está queriendo presentarse las heladas, ¿no? En nuestro distrito, y el frío ya es bastante fuerte. Sí, mayo ya iniciamos prácticamente, pues. Ya creo, con las heladas. Bueno, saludos para todos nuestros amigos en esta mañana, viernes 26 de abril 2024. Y ese cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? El cuerpo de usted, el mío y el de Javier lo sabe. Viernes, fin de semana. Sí, creo que las nuestras no más, porque los demás están pilas todavía. Así es. Bueno, vamos adelante, con la Liz. Información. Listo, vamos con la información, pero antes el saludo correspondiente y por supuesto las felicitaciones a todos nuestros amigos en el distrito de Chalhuahuacho. Yo estuve muy tempranito dándome la vuelta y también por la placita, siempre caminando, y desde las 6 de la mañana todos los vecinos agarraron la escobita, agarraron las palas, porque claro, se acumula
pues con el polvo, a veces con había lluviecitas, entonces de pronto había barro, y entonces toda la parte céntrica, digamos, se está haciendo la limpieza desde muy temprano, 6 de la mañana. A estas horas creo que ya están en recojo de todo lo que se ha juntado. Felicitaciones a cada uno de nuestros hermanos, creo que se ha hecho eco, por ahí decía, a los visitantes, porque es un puerto importante que hoy en día es el distrito de Chalhuahuacho. Usted quiere viajar hacia Abancay, Andahuaylas, quiere ir hacia Cusco, Arequipa, Espinar, Puno, Juliaca, donde usted desee, los carros salen desde Chalhuahuacho. ¿Qué le parece? Entonces, pues llegan de muchos lugares nuestros visitantes por muchos motivos, trabajo, familiares, negocios, y de pronto nuestra ciudad siempre tiene que mostrarse pues lo bello que siempre ha sido, ¿no? Lo bello que siempre ha sido, y siempre exhortar también a todos el hecho de no estar tirando ningún tipo de basura, los plásticos que todavía se ven. Ojalá que en algún momento, yo me imagino que sí, que siempre Minera Las Bambas también ha aportado con el tema pues de los materiales para poder recoger toda esta basura. Y pues ojalá que en los próximos podamos organizarnos también para el tema del río, donde están los riachuelos, están botando basura. Hay botellas, hay plásticos de bolsas, saquillos, todo lo botan allí. Increíble, ¿eh? Debemos cuidar, es nuestra casa finalmente. Bueno, con este preámbulo y el saludo a todos los quienes nos están sintonizando a esta hora en Chalhuahuacho, felicitaciones por ese esfuerzo que vienen haciendo desde muy temprano. 8 de la mañana con 12 minutos, nos vamos con los diarios de circulación regional y nacional. Diario El Pregón, Diario de Apurímac, trae en su portada para hoy, ahí están los saludos, importante, con miras a las elecciones municipales, candidatos de altura. ¿Qué le parece? En esta segunda edición de los candidatos que se perfilan para las alcaldías provinciales, pues se conocerán algunas figuras con Cundabambas, Grau, con miras justamente a las elecciones regionales y municipales 2026. Bueno, ahí hay algunos nombres, a ver, vamos a tratar de visualizar, está muy pequeñito, pero por ejemplo, a ver, en Antabamba, en Chincheros, en Cotabambas, en Grau, a ver, vamos, está Israel Valdeón, César Aybar, Iván Porras, Miguel Huacre, Wilfredo Lizana, debe ser, por Cotabambas, ahí por ejemplo está Valentín Quispe, William Bello, Modesto Zapacayo, Alex Guara, Antolín Chipani, ahí están los nombres. Por Grau, James Loaiza, Vladimiro Zucapuca, Claudio Sea, Michelle Palma, Milton Rafael. Bueno, ahí están esos nombres que vienen ya sonando en todo caso para las próximas elecciones, ¿no? O sea, recién empezaron esta gestión, pero ya se van voceando pues quienes podrían seguramente presentarse en las siguientes elecciones. Y la parte superior, a la mitad de la portada del pregón, viene el saludo por el 151 aniversario de Apurímac de parte de Las Bambas. Minería para el Progreso de nuestra región trae en su portada pues justamente una fotografía de un trabajador de Minera Las Bambas y por supuesto también en conjunto a la comunidad. Ahí está, feliz 151 aniversario de Apurímac. Nos vamos con otro diario también de nuestra región, Chasqui, feliz 151 aniversario Apurímac. Como parte del aniversario de la tierra del Dios que habla, calle ceremonia protocolar el 28 de abril, que es pues su día central. La parte superior, de igual modo, este medio también pone pues el saludo de parte de Minera Las Bambas. Feliz 151 aniversario Apurímac, minería para el progreso de nuestra región. En la parte superior derecha, Abancay en trabajo conjunto articulan acciones para mejorar atención de salud. En Andahuaylas socializan estudios del megaproyecto saneamiento básico del Valle del Chumbau. En la UTEA realizan conversatorios sobre problemática de residuos sólidos y resaltan acciones de la municipalidad. Así están estos dos diarios importantes de nuestra región de Apurímac. Nos vamos rapidísimo
a la región de Cusco, nuestra vecina región de Cusco, que también nos trae en información para hoy, viernes 26. Diario El Sol: sorprenden a policía con celular en penal de Clencoro. Cuando realizaba relevo en penal de Clencoro, suboficial de la Policía Nacional del Perú, Eber Miranda Cotrado, tenía el equipo, dice, prohibido. Personal de seguridad durante la revisión corporal, pues a efectivo policial le encontraron justamente este celular. ¿Qué más? La parte superior, Sociedad Peruana de Gas Licuado anuncia que este incremento afectará a 7 millones de peruanos. La noticia de hoy realmente que nos conmociona a todas las amas de casa este viernes. Chay, ¿cuánto más? Ay, bueno, ya sabemos que en nuestra sociedad cada quien lo sube como le da la mejor gana, ¿verdad? Andahuaylas, Guaro y Oropesa Lucre volvió a temblar con magnitud 3.5 en Cusco. Por otro lado, nos vamos con el diario El Cusco también. Empresa, dice, postora para estudios de origen y destino del servicio urbano de Cusco observó proceso inferior. 6 de mayo suscriben contrato para masificación de gas natural a domicilio. ¿Será esto una realidad o será otra mesida también para esta región de Cusco? ¿Qué será? Cusco y Quillabamba, dice, por fin, después de 38 años de haberse descubierto el yacimiento de Camisea y finalmente ya se va a quedar sin gas, recién podrían estar poniendo en marcha de todas maneras ese proyecto que tanto se ha esperado. Pero en todo caso, esperemos que se pueda hacer realidad este proyecto en la región de Cusco. Parte superior, arándanos y quinoa, los primeros productos de agroexportación peruana. Evalúan terreno en Pillau-Matao para construir nuevo hospital de salud. Plantean también modificar leyes que benefician pues a delincuentes. Aquí están estos diarios de circulación regional. Nos vamos rapidito hasta Arequipa. ¿Y qué nos trae en su portada? El diario Correo de Arequipa. Identifican a sicarios, dice, policía tras autores de asesinatos en Arequipa. Según las primeras investigaciones, se tratarían de los sujetos que cometieron 3 de los 7 crímenes que han conmocionado a la ciudad y que se realizan pues entre enero y marzo de este año. Es salud sin sanciones por tomógrafo en esta región. Con Alianza Lima, casa llena para ver a rojinegros. Así están los diarios. Nos vamos, ahora sí, 8 de la mañana con 19 minutos, a los diarios de circulación nacional. Y empezamos con el diario El Comercio. Magistrados volverán a ser excluidos de la institución. Tribunal Constitucional restablece inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vázquez de Junta Nacional de Justicia. El Tribunal Constitucional suspendió hasta, dice, definir justamente la apelación, la resolución del Poder Judicial que permitió, en todo caso, a Tello y a Vázquez regresar justamente a la Junta Nacional de Justicia tras ser, pues, separados por decisiones de Congreso. Mientras tanto, en otra resolución, el Tribunal Constitucional declaró infundada demanda competencial pues que interpuso la Fiscalía. Señaló así que la Junta Nacional de Justicia actuó de forma legal al abrir investigación contra Patricia Benavides. ¿Qué más nos trae El Comercio para hoy? La Fiscalía de España pide archivar la denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez. Así están los diarios. Nos vamos con otro diario de circulación nacional y es La República. La República en su portada para hoy 26 de abril. ¿Qué nos trae? Tome nota. En jugada, dice, en pared con el Congreso. Tribunal Constitucional desconoce constitución para salvar a Benavides. Interfieren en el proceso judicial en marcha y le da la razón al legislativo sobre destitución de Aldo Vázquez e Inés Tello, lo que hace peligrar la votación que definirá a su salida y las ratificaciones de los jefes de la OMPE y el RENIEC.
¿Qué más? Allanan de nuevo viviendas de congresista Raúl Doroteo por denuncias en su contra en el caso de mochasueldos. No admiten, se ponen ofensivos cuando la prensa le consultan, por ejemplo, los congresistas con estos temas, ¿no? Gestión, ¿qué nos dice? Rebaja clasificación justamente a Perú a un paso de perder grado de inversión. Imagínese, agencia dice que incertidumbre política y decisiones del Congreso afectan la inversión privada y la capacidad para recuperar, dice, el espacio fiscal. Mientras tanto, el exministro de Economía, Alonso Seguro, afirma que rebaja perjudicará la calificación de bancos y empresas peruanas. SBS advierte que hay menos capital en las cajas por acelerar créditos. Dólar repunta nuevamente a 3.75 por temores a retraso en el descenso de tasas en Estados Unidos. Oye, ¿cómo es, no? Del dólar. Hace 2 días estaba en, creo, 3.69 y ahorita, mira, no ha pasado ni 2 días, 3.75, rapidísimo. Volátil esta moneda. Nos vamos con Perú 21. ¿Qué dice Perú 21? Cuidemos la democracia. 9 de cada 10 ciudadanos rechazan que un ex convicto pueda llegar pues a ser presidente del Perú. El tema en el Congreso está esperando votación. ¿Qué creen que ustedes que pase? Ya sabemos, ¿no? De antemano lo que va a ocurrir. El futuro en manos de Soto. El presidente del Parlamento debe atender la preocupación de la ciudadanía. Tribunal Constitucional reactiva destitución de 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué más dice Perú 21 para hoy? Roberto Lerner vuelve con su columna Espacio de Crianza. ¿Qué más tenemos? Otro diario entre manos es El Peruano. El Peruano para esta mañana. Gobierno entrega premios por más de 25 millones, aseguran financiación para emprendedores y empresarios del país. Presidenta Dina Boluarte expresó el compromiso del gobierno de continuar apoyando a los innovadores en el área técnica y con recursos. Ministerio de la Producción ha puesto en marcha mecanismos de respaldo económico y acompañamiento a fin de encaminar su progreso. Parte superior, que nos dice este diario, aporte al desarrollo de Puno y el Perú. Ahí está la presidenta junto a visitantes, en todo caso, de esta región de Puno. Así están los diarios, William. Muchísimas gracias. Te dejo con el espacio. Seguramente tienes información deportiva que también compartir este fin de semana, viernes ya. 26. Gracias. Te agradezco, Lisbeth. Muchas gracias por la información y bueno, abrigarse bastante y hacer deporte. Así es, hacer deporte. Perfecto. Buen día. Buen día, nos vamos entonces con las últimas informaciones. A través del informativo Villaricuyante queremos enviar un saludo cordial, por supuesto, a todas las personas que siempre están pegadas al Facebook de nuestra emisora. Giovanna Wilca Huachaca nos dice, buenos días amigos de Radio Surfui. Interesante, dice, a otro perro con ese hueso. Alicia Lima, un gran abrazo también para el informativo Villaricuy, a Celestina Zamora, a Juana Lunas también que nos envía el comentario sobre el buenos días a nuestros amigos del informativo Villaricuy. Y en fin, tenemos ahí varias personas que siempre están en plena sintonía de nuestra emisora y que por supuesto nos guardan comentario positivo con respecto a la programación de Radio Surfui, la voz de todos. Hay una última, así es, Celestina dice, buenos días amiga Liz Saldívar, a todos los que trabajan en Radio Surfui, también saludar a mi amiga Juana Lunas, aquí en Lima, informándome de lo que pasa en Cotabambas. Un gran abrazo para todas ustedes, para todos nuestros amigos oyentes en la amplitud modulada, en la frecuencia modulada, en nuestra emisora 97.5 en Tamobamba, Radio Guaira y Radio Poder Chasqui en Cotabambas. Con ustedes también nos despedimos ya del informativo Villaricuy. Amigos, que tengan buen fin de semana. Esta mañana los acompañó William Guamán, Javier Chejia, Lisbeth Saldívar y por supuesto nuestro Chinchilico en los equipos operando nuestra emisora. Que tengan buena mañana amigos y que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villaricuy.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.